Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en el programa Perú en Debate. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante como las elecciones de 2026, sobre todo por la cantidad de partidos políticos que se están inscribiendo y ya están en carrera electoral. Para el día de hoy me encuentro con Enrique Cornejo, profesor principal de la Universidad de San Marcos, economista y exministro de Transportes, el cual se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué tal, doctor Enrique? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy bien. Doctor Enrique, actualmente hasta la fecha tenemos 39 partidos políticos, algo que no se ha visto en carreras sectoriales anteriores, y es algo muy alarmante, porque el ciudadano no sabe en esos momentos por quién votar. Según las declaraciones del Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo del presidente, José Burneo, se estima de que el impacto y la inversión económica para esas elecciones es de 174 millones de soles, tanto 20 millones para las revocatorias y 154 para las generales. ¿Cómo se justifica este aumento en el contexto de la eficiencia y transparencia en el sistema electoral? Claro, considerando que las críticas previas sobre esta gestión de recursos en elecciones pasadas ha sido mayor. Bueno, vivimos una crisis de institucionalidad y una de las expresiones más dramáticas de esta crisis del sistema democrático peruano es la existencia, como tú bien lo has mencionado, hasta el momento que me estás haciendo esta entrevista, de 39 partidos. Pero hay 34 que están en cola, de manera que tendremos que esperar hasta la promulgación del decreto que convoca elecciones 2026, que tiene que ser, de acuerdo a la norma, en abril de este año, en abril 2025, y ahí sabremos cuántos finalmente son. Van a ser más de 40 de todas maneras. Entonces, esto es un reflejo de los varios ya que existen de esta crisis institucional. ¿Cuánto presupuesto le puedes poner a esta crisis? El que quieras, pero si no resuelves la crisis, es decir, es un dinero que no se gasta eficientemente desde el punto de vista de la gestión pública. Yo diría que los partidos políticos están pasando una crisis no ahora, eso hay que decirlo digamos, con autenticidad. Esto ya viene de muchos años atrás. Hace ya buen tiempo que los partidos políticos, los conocidos y los nuevos que intentan entrar a estas lides, están cometiendo un error gravísimo, ¿no? Un error, digamos, de origen. Y es que un partido político tiene que dedicarse a hacer política los 365 días del año. No puede haber un partido político que solo se active cada 4 o 5 años cuando hay una elección. Partidos 24/7, 365 días del año, implica tener recursos humanos en primer lugar, implica tener una infraestructura a nivel nacional, implica tener ideas para poder transmitir a esa población esperanza, propuestas factibles, e implica tener, por supuesto, una actividad política cuando uno no es gobierno. Claro. Y eso no está pasando. Bueno, en este aspecto, ¿no? Que como mencionó, hay 34 partidos políticos en cola. El JN dijo de que hay una estimación hasta de 50 partidos políticos, 50, 60 partidos políticos. ¿Considera que esa proliferación de partidos políticos refleja una democracia sólida o directamente es como una crisis incluso de las propias instituciones del Estado? No, yo creo que refleja más bien lo contrario. Refleja que hay una fragmentación muy, muy grave. Ya vivimos esa fragmentación en las elecciones del 2021. Las cifras más o menos para recordarlas, y es bueno hacerlo siempre hay que recurrir a los datos para poder tener una opinión formada, ¿no? Los electores éramos un poquito más de 25 millones hábiles en el 21. De esos 25 millones, un poco más de 7 millones no fueron a votar. Y de los que fueron a votar, ¿qué es la diferencia? ¿No? Pues alrededor de 2 millones y algo más o votaron en blanco o votaron viciado. De suerte tal que cerca o poco más de 10 millones de peruanos hábiles para votar o no fueron a votar o viciaron su voto o votaron en blanco. Con lo cual, según la norma, salieron del juego y solo se vota con los votos válidamente emitidos, que son los votos de aquellos que vamos a votar, descontados los nulos y los blancos, los viciados, los nulos blancos. Entonces, el señor Castillo, que era entonces el candidato del Partido Perú Libre, llegó a tener en realidad menos de 11% de la población electoral. Menos del 11%. Parecía una votación municipal común y corriente, donde normalmente esos son los datos con el que sale un alcalde. Entonces, con menos del 10%, pero debido al voto ausente, el voto nulo o el voto en blanco,
Esos se descuentan, entonces de la nueva masa que es menor, sale el voto válidamente emitido y se convirtió en 18 y algo más por ciento. Con ese 18% quedó primero y pasó a la segunda vuelta. Claro. Por supuesto, a los otros partidos también se les dio este regalo, entre comillas, ¿no? Pero es una cosa absolutamente artificial. O sea, un partido con menos de 11% llega a la segunda vuelta y por otras razones ya el antivoto y otros que conocemos termina siendo el ganador y el presidente de la República. ¿No es cierto? Esto es claramente, los números dicen, una expresión de un esquema absolutamente anárquico al que han contribuido las instituciones electorales. Porque las instituciones electorales tienen la obligación constitucional de generar condiciones de transparencia, de equidad, de imparcialidad en todo proceso electoral, de manera que el voto cuente. Pero sabemos que han habido serias, por lo menos, acusaciones en muchos temas puntuales. De hecho, en la fórmula presidencial que ganó, ¿no?, la actual presidenta, la señora Dina Boluarte, nunca debió estar. Porque de acuerdo a la ley electoral, ella era funcionaria del RENIEC. Y la ley electoral es muy clara. Ningún funcionario de órgano electoral, RENIEC, OMPE, Jurado Nacional, puede participar en el proceso eleccionario. Claro. Sin embargo, la dejaron participar y hoy es presidente de la República. Constitucional, porque era la sucesión cuando Castillo dio su autogolpe. Claro. Pero al mismo tiempo, ese mismo jurado, cuando tuvo que tomar una decisión con respecto a otro candidato, que era un candidato que estaba emergiendo, ¿no?, el candidato Sillonis, lo sacó de la contienda porque no había declarado una camioneta antigua que tenía su empresa. ¿Esa es la equidad electoral? No, pues. Entonces, claramente los órganos electorales han contribuido a este desmadre, ¿no? Y a ello hay que agregar que la población no tiene confianza, claramente, en sus órganos electorales. Claro, ante esta fragmentación política que se está viviendo en el país, ya incluso desde hace años, como lo mencionó, ¿sería viable realizar algún tipo de reforma o caemos en que esto sea una exclusión política para esos partidos políticos? No. Tiene que haber una reforma. Yo espero que cuando las condiciones sean normales, que no son las actuales, ahora vivimos en un caos institucional, en un caos de liderazgo, donde muchas de las decisiones que se toman tienen un carácter muy cortoplacista, tienen un enfoque más pensado en intereses de grupos particulares y, por supuesto, en salir en los titulares mañana, ¿no? No están pensadas en el país. Entonces, si nosotros cambiamos esta situación, y espero realmente que esto empiece a cambiar, más que solamente que hay una elección en 2026, yo espero que a partir de ese año empecemos realmente a tomar decisiones fundamentales. Y entonces, por ejemplo, yo cambiaría en la ley electoral varios temas. Mira, primer tema, yo sé que en todo el mundo y en la historia de la política siempre se vota con el corazón, no siempre con el pensamiento, en el sentido... Y más si el país es un país tradicionalista. Y además si es un país que está en una situación de desconfianza y descrédito de los liderazgos políticos, con razón, ¿no? Entonces se vota por las personas, por los ánimos, por los discursos, por los gestos. Se vota con disgusto también. Voto por este porque no quiero votar por el otro. Fíjense, un detalle estadístico, ¿no? El último presidente constitucional que ha llegado largamente con votación, sin ninguna duda, en primera vuelta, ha sido Alan García en su primer gobierno. Al punto que Alfonso Barrantes, quien quedó segundo, tuvo la generosidad, que habla muy bien de él, de decir, no, ¿para qué vamos a gastar dinero en una segunda vuelta si claramente la votación mayoritaria está con Alan García, que no había sacado el 50+1, pero estaba casi cerca, claro, ¿no? Entonces, ese tipo de gestos ya no los veo ahora, porque el tipo de personas, con perdón de las siempre excepciones, ¿no?, que están participando, pues no tienen ningún desprendimiento, solo tienen un carácter personal con el cual están afrontando la política. Entonces, desde Alan García, primer gobierno, repasemos, viene Alberto Fujimori, año 90, ganó para que no salga Vargas Llosa. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Sí. Luego viene todo el periodo de Fujimori, la Constitución, el autogolpe, etc. Nos vamos hasta el 2001, porque en 2000 fue presidente Paniagua de manera, digamos, provisional. 2001 ganó Toledo, recordemos, para que no gane Alan García. Sí. Luego viene lo contrario, se va Toledo y entra Alan García para que no gane Humala. Luego termina el gobierno de García, segundo gobierno de García, entra Humala para que no venga Keiko. Y luego, 5 años después, termina Humala y entra Kuczynski, primero en la primera vuelta, pasa a la segunda vuelta Kuczynski para que no pase Verónica. En la cola la gente decía hay que votar por Kuczynski porque Verónica puede pasar.
¿no? Y en la segunda vuelta gana Kuczynski para que no salga Keiko. Y finalmente, en la elección del 2021, ya conocemos, entra Castillo para que no salga Keiko. Conclusión, el antivoto es el que manda en estos últimos 20 o 30 años, o 40 años. Ahora, volviendo al tema de la ley de partidos políticos, es imperativo que las reformas que hizo Martín Vizcarra están ayudando a que los propios candidatos, cuando ya lleguen al poder, se puedan entorniar, o que sea más fácil de que ellos puedan llegar al poder. Martín Vizcarra y la comisión que se nombró en su gobierno, supuestamente para modernizar el poder electoral, son los principales responsables del caos y de la situación dramática que hoy existe. Ya existían problemas, pero la solución fue no tal, o sea, el remedio fue peor que la enfermedad, como dice la canción. Porque lógicamente lo que han hecho es han permitido que las organizaciones electorales privilegien el manejo de ciertos grupos de élites que son los que controlan los partidos conocidos y que no dejan entrar a los nuevos, porque los nuevos son amenaza para su poder, que consiste, mira la miopía del asunto, el poder en los partidos consiste básicamente en dos cosas. En poder tener capacidad para decidir quiénes van a ser candidatos, ¿no? Y en segundo, algunos, lamentablemente, en usufructuar económicamente ese poder, cobrando por los candidatos que van a cada una de las respectivas candidaturas, llamados supuestamente aportes para la campaña, ¿no? Pero evidentemente, eso es parte del problema, porque si hay un candidato al municipio o un candidato al Congreso que gasta en una campaña 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 soles, que es más o menos lo que gastan. El estándar, ¿no? Claro. Y van a ganar un sueldo de 15.000 soles durante 5 años, es lógico, yo soy economista, primera clase de economía. Cuando tú gastas un dinero, lo quieres recuperar. Entonces, ¿cómo van a recuperar los congresistas si no tienen iniciativa de gasto? Bueno, ahí vemos, ¿no? Los niños y otros casos que tenemos en el Congreso de hoy. ¿Y cómo van a recuperar los alcaldes? Bueno, pues con obras que tienen ciertos problemas de comisiones y otras cosas que se cobran por las obras que se hacen. Este proceso está hecho para que eso funcione. Y es lo primero que hay que cambiar. Las reglas electorales deberían ser muy duras si el partido político que está acreditado no hace democracia interna, lo que ahora se ha perdido, porque ni siquiera la primaria ahora está aprobada, es una suerte de voluntad que tiene la agrupación política, si quiere lo hace, si quiere no, y casi nadie lo va a hacer. Todo el mundo va a elegir a dedo, ¿no?, a los dirigentes. Segundo, la ley está hecha para que se fragmente. Hoy día, en el momento que me estás entrevistando, la ley dice que si dos partidos se quieren unir en una alianza, y hay un periodo para las alianzas, me parece que junio o julio de este año, la valla electoral, que es 5%, sube un punto por cada partido que incorpore. Si se juntan 2, la valla es 6. Si se juntan 3, la valla es 7. ¿Quién se va a juntar? Entonces, obviamente, si hay 50 partidos, van a haber 50 definitivamente. Otro problema. Antes, la ley permitía que tú te juntes en una alianza para la presidencia y mantenías en paralelo tus candidatos para el Congreso. Eso no es posible en este momento. Entonces, la anarquía y la fragmentación es el caldo de cultivo que se debe mantener para lograr que estas instituciones, estas normas, que Vizcarra y esta comisión de expertos, que claramente no lo son, porque han provocado este tremendo desorden, pues eso es lo que se hizo, se produjo y se exacerbaron estas circunstancias. Considera, hablando justo de las alianzas de los partidos políticos ya dentro del Congreso, considera que, vaya la redundancia, dentro del Congreso existe un miedo por las alianzas de partidos políticos? No, lo que existe es un deseo de supervivencia en el Congreso de la República. Mira, en mi opinión, yo sé que esto es un tema debatible, ¿no? En mi opinión, la política en el Perú terminó de volverse mediocre y tremendamente mala cuando entró el voto preferencial. Históricamente, el voto preferencial fue incorporado por el gobierno militar a fines, ya cuando se iban, para evitar que Haya de la Torre fuera elegido, digamos, presidente de la Asamblea Constituyente. El APRA, que en ese momento era un partido bastante sólido, se organizó y todos los militantes votaron por Haya. Es una consigna. Y lógicamente Haya de la Torre sacó una votación muy importante y eso derivó en que fuera presidente de la Asamblea Constituyente de la Constitución de 1979. Y el voto preferencial se quedó. Entonces, ¿qué pasa con el voto preferencial? Siendo, en teoría, un elemento muy democrático, y lo es, claro, si fuéramos Suiza o Suecia, ¿no es cierto?, funcionaría muy bien,
Porque un país educado, un país que mira propuestas, un país que no se queda solamente encandilado por un discurso efectista, vamos a cambiar la Constitución. Y cuando le preguntaban a quien decía esto, ¿y qué artículo de la Constitución quieres cambiar?, no sabía pronunciar ni siquiera el argumento fundamental para sustentar eso. Evidentemente ni lo había leído, ¿no? Entonces, si tenemos un país que tiene esos problemas con voto preferencial, ¿qué pasa? ¿Qué hace un candidato de un partido X por Lima? Ese candidato, o por, digamos, Piura, ese candidato puede estar en una lista de, por decir, 3 o 4 congresistas que va a poner. No sé cuál es la distribución ahora, pero para el ejemplo, digamos que sean 4. Si yo soy uno de los 4 candidatos del partido X para entrar por Piura, entonces hoy día, ¿qué pasa? Yo inmediatamente hago una encuesta y digo, ¿cuántos votación puede sacar este partido en Piura? Y sale que pueda poner un congresista de los 4. Yo quiero ser uno. Entonces, mi trabajo no consiste en ganar electores independientes, en mostrar alternativas para que voten por mí. Mi trabajo consiste en que los otros 3 no entren y entre yo. Y entonces mi trabajo inmediato, cortoplacista y facilista es tomar los votantes que ya tengo y canibalizar el voto frente a mis colegas, cuando están haciendo bien la cosa. Pero cuando más te alejas de Lima y más te alejas de las principales ciudades, el voto se compra. El voto se compra, se paga porque vayan a votar. Sí. Entonces, todo esto es parte de un vicio que todos los conocen, pero todos se quedan callados. Me has preguntado por el Parlamento, porque el 90% de los congresistas, me disculparán, conozco varios y hay excepciones siempre, pero el 90% de los congresistas actuales no serían ni siquiera candidatos al Congreso, menos congresistas si no existiera el voto preferencial. Porque entonces, antes del voto preferencial, ¿cómo actuaban los partidos? Claro, decidían cuál es el orden de sus candidatos, pero ningún partido político con un sentido lógico e inteligente va a poner en los primeros lugares, que son los lugares de mayor probabilidad de salida, de que sean elegidos, a los peores, pues no, ponen los mejores. Entonces, ¿cómo era el Congreso? Aún el que sacaba un representante era el mejor de ese partido. ¿Y cómo era ese Congreso? Ah, pues yo lo he visto. Yo he sido asesor de un Congreso bicameral durante varios años. Ese Congreso era un Congreso donde había debate, donde habían ideas, donde se ponía, no se ponía ni tiempo, porque eran tan buenos los argumentos que eran hasta clases. Los alumnos de Derecho iban al Congreso a estudiar constitucional mientras escuchaban los discursos. Hoy día los congresistas tienen 3 minutos reglamentarios para hablar y no les da el tiempo para que en 3 minutos sostengan una idea sólida. Esto es un tema gravísimo y expresión de lo que hemos conversado al principio. Ahora, retomemos un momento de la cantidad de los partidos políticos. Esa pregunta quizá que me responda desde el lado de afuera, ya que como analista político, que también es usted, ¿esta cantidad de partidos políticos puede fragmentar o desequilibrar los poderes del Estado? Sí, claro. Contribuye a más de lo mismo, ¿no? Bueno, para empezar, clarísimo, y lo saben muchísimos de estos partidos, que están, por cierto, muchos de ellos, de los casi 40 que hay, yo te aseguro que el 80% son de los nuevos, ¿no? Son partidos promovidos por gente que ha estado en otros partidos. O sea, que tú encuentras, este ha sido de tal partido, este otro ha sido de tal partido. Entonces conocen más o menos cómo es el asunto. Entonces no han tenido espacios en sus partidos y han creado uno nuevo. Claro. Parte del problema. Pero ¿qué sucede? Ellos saben que la gran mayoría no va a lograr pasar la valla electoral. Yo creo que pasarán 10, 12 partidos en la valla electoral. Entonces, ¿a qué apunta en este momento? La ley electoral dice que cuando tú no pasas la valla electoral en la elección nacional, sigues siendo partido hasta que se termine el último acto de esa elección. Y como sabemos, la formalización de una elección termina cumpliendo todos los procedimientos que la norma establece. De manera tal que la elección, que será en abril, primera vuelta, en junio, segunda vuelta, y luego gobierno ya transferido en julio, sin embargo, la elección seguirá, digamos, con todas las actas y todos los temas, con tantos partidos todavía va a demorarse un poquito más. Y va a tomar, siendo todavía partido vigente, la elección regional y municipal del mismo 2026. En el 2026 tenemos elecciones nacionales al principio del primer semestre y elecciones regionales y municipales en octubre del 2026. Entonces, ¿qué están apuntando la gran mayoría de ellos? O sea, no paso la valla aquí, pero me la juego en las municipales y regionales, donde pueden haber otros factores que les permitan pasar. Esa es la política de este tiempo. Nadie está pensando, y por favor, que me corrijan si estoy equivocado, porque públicamente me retracto.
¿Qué partido político ha presentado alguna propuesta seria sobre educación en el Perú en los últimos años? ¿Qué partido político ha presentado una propuesta seria para generar empleo que no sean estas populistas de crear más gastos, no, serio, o sea, generar crecimiento a través de la inversión y que se puedan desarrollar determinados sectores con valor agregado? ¿Qué partido ha hecho una propuesta seria para mejorar la salud pública en el Perú? Obviamente los partidos están en falta. Ellos son los que en la política tienen que presentar las propuestas. Y no hay propuestas. Entonces, ante ese, hablando futbolísticamente, ante ese walkover, ¿no es cierto? Entonces aparecen improvisados, aparecen radicales de uno y de otro lado y pretenden mesiánicamente decir, mañana cambia la cosa, porque mañana fusilo a todos o mañana cambio toda la Constitución. Y ni uno ni otro sirve para nada. Pero como la gran masa poblacional, lamentablemente, está en una condición solamente pasiva, bueno, y me remito a los datos, ¿no? Última prueba PISA. Incorporaron en el año 2022 el concepto de pensamiento creativo. Pensamiento creativo es que lo que me están escuchando ahora, la persona que me está escuchando dice, a ver, puede ser cierto o no, voy a pensar cuál es mi opinión. Investigo un poco y tengo mi opinión. Bueno, en la prueba de pensamiento creativo, con estudiantes de escuelas privadas y públicas de secundaria, alumnos de 15 años, el 2022 del Perú, salimos últimos en Sudamérica. Brasil ahí con nosotros, ¿qué me importa lo que pasa en Brasil? Yo soy peruano, ¿no? Claro. Últimos. ¿Eso qué quiere decir? Que el grueso de nuestra juventud y quizás de la ya no tan juventud, cuando recibe un fact news, cuando recibe un tema por redes o por donde sea, dice, pasó tal cosa, eso es verdad. No lo somete a un mínimo de crítica, no lo investiga, no lo contrasta. Eso en política es tremendamente negativo. Ahora, usted ha estado en varios procesos electorales, incluso ha participado de un proceso electoral hace poco, hace un par de años. Se habló mucho sobre el financiamiento de los partidos políticos, sobre el financiamiento privado. ¿Considera, en base a que usted ha estado dentro de carrera electoral y demás, que esto podría ser o mostrar una falta de control de transparencia en las elecciones? ¿Se podría repetir un caso cócteles con respecto a esta legislación del Congreso? Yo creo, hablando, obviamente, yo no estoy en este momento en ningún partido político, pero se conoce cuál ha sido mi posición durante más de 30 años. Obviamente yo creo que lo primero que hay que decir es que la política se ha judicializado al punto que se han creado condiciones para que los partidos políticos sean sometidos a una serie de investigaciones, entre otras la que tú mencionas, por un asunto que no corresponde a una real necesidad de investigación o de transparencia. En el fondo lo que quieren es sacar a esos partidos del juego. Esa es la verdad, ¿no? Y a los hechos me remito, ¿no? A esos partidos, porque son varios, los tienen ya contra la pared, y a otros que, digamos, hay mayor simpatía, vamos a decir así, se les mantiene sin ningún problema. ¿Cuáles serían esos partidos que tienen mayor simpatía? Bueno, evidentemente algunos de los partidos que están en el ámbito, vamos a llamar, de cierta izquierda, hoy día tienen privilegios, sin duda, ¿no? Los consideran de otra manera cuando toman las decisiones del Jurado Nacional, ¿no? Pero si hablamos de partidos como el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, el Partido Aprista, los fujimoristas, ellos están así, a ver, vamos a ver las 800 cosas que se puede sacarle, sáquele usted. Y hay un antiguo dicho que dice, ¿no? Para mis amigos lo que quieran, para mis enemigos la ley, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este momento, clarísimamente, no hay forma de negarlo, ¿no? Los corazoncitos se ven claramente. Y eso es lo que pasa cuando hay instituciones que no son, pues, imparciales, ¿no? Entonces, ahora, ¿debe haber transparencia? Sí, claro que sí. Y yo creo que transparencia y rigurosidad en el tratamiento electoral. Ya en Brasil, la Suprema Corte ya decidió que los temas de financiamiento de partidos se ven en el ámbito de la legislación electoral, no en la penal. Poniendo las cosas donde debe ponerse, ¿no es cierto? Ahora mismo tenemos, digamos, este tema también en discusión en el Parlamento. En mi opinión, es mejor tener la obligación de transparentar fuentes de ingresos privados que quieran apoyar libremente, estamos en una democracia, ¿no?, a tal o cual organización política, que tener la peligrosa situación que ya existe de narcotráfico metido financiando partidos. Porque yo, a eso me refería, ¿no?, hace un momento. Claro. Si tengo al partido político X metido en un tema, además con show, ¿no?, meses de investigación, acaban el Tribunal Constitucional decidir que se va a cero o a casi cero una investigación famosa
con uno de los partidos. Pero casi sin base en el tiempo de retroceso en esa decisión. Pero ¿por qué? Porque se han hecho mal las cosas, ¿no? Porque se ha planteado mal el caso. Se ha planteado mal el caso con el único objetivo de perjudicar a, no con el objetivo de hacer justicia. Sin embargo, a partidos que claramente están vinculados con el narcotráfico, que claramente están vinculados con la minería ilegal y con el crimen organizado, se les tiene ahí tranquilos. Yo no veo. ¿Qué investigación hay por ellos? No la conozco, por lo menos. Y si la hay, los medios de comunicación, los masivos, se encargan de minimizarlos. A eso me refiero con la, digamos, diferente medida con que se toma el accionar de los partidos. Yo creo que debe haber un financiamiento acotado, vigilado, pero es mejor que sea transparente, como ocurre en cualquier país del mundo, ¿no? Elon Musk ha financiado con 200 y pico millones a Trump, y nadie se está rasgando la vestidura porque ha puesto ese dinero. Es su deseo, pues, ¿no? Y hay otros que van para los candidatos demócratas y así. ¿Cuál es el problema? ¿No? El problema es cuando uno sí maneja dinero, que es dinero proveniente del lavado de activos, del crimen organizado, de la minería ilegal y el narcotráfico, y pretende pontificar sobre la transparencia en la política. Ahora, algo muy interesante, que usted tuvo una entrevista hace poco con respecto a la bicameralidad, considera que va a ayudar al país a que podamos tomar decisiones en base a nuestros líderes de manera correcta. Sabemos que la bicameralidad ahora va a ser una segunda opinión, es como una segunda opinión dentro del Congreso. Te lo digo en base a la experiencia. Yo he sido asesor, muy joven, de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Tenía senadores, diputados, y vaya que hay senadores y que hay diputados, de todos los partidos. Y he sido 8 años asesor del Congreso Unicameral, no del Congreso, sino de determinadas comisiones, ¿no? Yo te puedo explicar simplemente mi propia experiencia, ¿no? Okay. Las comisiones que habían en el Congreso Bicameral tenían la obligación de hacer bien fundamentados sus planteamientos, y planteamiento que no estaba bien fundamentado no pasaba. Luego ibas a diputados y por ahí alguna con un criterio político avanzaba, pero si diputados igual lo aprobaba porque se decía hay que aprobarlo, Senado lo corregía. Voy a poner un ejemplo. Alan García, a mitad de su primer gobierno, toma la decisión de nacionalizar o estatificar, como decía Luis Alberto Sánchez, los bancos. Claro. La Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente la medida, porque tenía que convertirse en ley. Pero el Senado dijo que no, donde había mayoría prista también. ¿Qué mejor ejemplo que eso para demostrar que el balance funciona? Ahora, ¿cómo funciona en el Congreso Unicameral? Claro, ¿y cómo funcionaría en esos tiempos, en el próximo año? Claro, digamos que lo que pasa es que históricamente la unicameralidad que la introdujo la Constitución actual con Fujimori se hizo con el argumento de que iba a ser más efectivo el trabajo parlamentario. Y me voy a los hechos. ¿Es más efectivo el trabajo parlamentario o tenemos un Congreso probablemente de los menos calificados de la historia republicana? Entonces, claramente tenemos aquí un problema. Por un lado, el problema del voto preferencial. Por un lado, la crisis de los partidos. Y por otro lado, esta situación en la cual la unicameralidad lleva a tener medidas que pueden ser muy populares, que pueden tener mucho aplauso. Por ejemplo, 7 perforaciones al sistema privado de pensiones. Como están notando, te estoy contestando con datos que pueden ser revisados. Y en base a eso me pueden hacer, digo, te has equivocado, Enrique Cornejo. No, pero yo he revisado los datos que estoy dando bastante bien. Con las 7 perforaciones al sistema privado de pensiones, que no es que las pensiones sean privadas, sino que es una administradora privada que ve mi pensión, ¿no es cierto? Que yo soy un ciudadano. 8 millones de personas se han quedado con cero de pensión cuando se jubilen, hoy. Entonces, 8 millones dentro de 15 años, o 10 años, o 20 años, van a engrosar las filas de lo que se llama hoy día pensión 65, que se llamará con otro nombre seguramente dentro de 20 años. Claro. Cuando eso ocurra, alguien dirá, hace una investigación y dice, ¿cómo ocurrió este problema? Ah, es que se votó en el Congreso, pero tenían gran apoyo. Claro, la demagogia es así. Logra el apoyo y después se esfuma. Ya no están los autores. La hiperinflación de los años 80 y la deuda de los años 80, tan criticada a los gobiernos de Belaúnde y de García, primer gobierno, pocos dicen que efectivamente se produjo, ¿no? Los jóvenes no conocen eso, pero los papás o los abuelos como yo sí conocemos, ¿no es cierto? Además lo hemos estado ahí.
y hasta yo he hecho autocrítica de ese proceso en un libro. Pero ¿a dónde voy? ¿Quiénes forjaron esa crisis? Los militares que estaban en la década del 70, que endeudaron al país por encima de su capacidad. Esos militares, cuando se produjo la hiperinflación, ¿aparecían de alguna manera? No. Los dos gobiernos democráticos tuvieron que pagar las cuentas de la dictadura que se hizo en la década del 70, generando este problema de la inflación y de la deuda. Igual pasa ahora. Estas medidas populistas, por primera vez, no sé cómo el ministro de Economía ha permitido esto, por primera vez el presupuesto de la República del año 2025 es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque la Constitución señala que solo se puede aprobar un presupuesto equilibrado, donde los ingresos cuadran con los gastos. En el último día de la aprobación de esta ley de presupuesto y con el ministro de Economía presente, se incorporaron decenas de artículos que sumados hacen un gasto que no está financiado. Porque ese presupuesto es inconstitucional. ¿Y qué pasó? ¿Te das cuenta cómo hemos llegado a este punto donde temas fundamentales el Congreso unicameral los permite? Si eso se hubiera balanceado, obviamente alguien en el Senado con mayor racional hubiera dicho, un momentito, esto no pasa. Y por cierto, la Constitución prevé esta situación. Si el ministro de Economía se hubiera puesto como debería haber sido, más fuerte, no se puede. Si quieren, renuncio mañana, pero no se puede, como han hecho muchos ministros de Economía en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, la Constitución dice, bueno, si el Congreso insiste en un presupuesto que no corresponde, no se aprueba, ¿no? O no lo promulga, y el gobierno promulga el proyecto original que llevó. Entonces, tenían el mecanismo constitucional, pero no lo usaron. ¿Por qué no lo usaron? Porque el gobierno necesita de los votos del Parlamento para mantenerse en este precario equilibrio. Y entonces la mediocridad se junta para poder sobrevivir. Y tenemos que salir de esta mediocridad urgentemente. Ahora, para poder salir de esa mediocridad que tenemos en su Parlamento, en su gobierno, ¿cuál sería el perfil que usted considera para los próximos líderes políticos? Yo creo que lo primero es capacitarse. Si yo quisiera ser alcalde, congresista, presidente, gobernador, regidor o consejero, lo primero que tengo que hacer es capacitarme. Primera cuestión, que no necesito hacer mucho más que leer la Constitución. Artículo 1 de la Constitución, primera página. La defensa de la persona humana y de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Punto. Lindo artículo, precioso, extraordinariamente redactado. Yo lo firmo. ¿Quién lo conoce? Y si lo conoces, ¿sabes lo que significa? ¿Puede ese artículo, primera página de la Constitución, ponerse en aplicación cuando un poblador tiene que esperar 4 meses para que le dé una cita en un hospital público o incluso en el Seguro Social? ¿Puede aplicarse ese artículo cuando una persona tiene una educación donde terminando la secundaria no tiene ni idea quién fue Bolognesi o Grau? Entonces, claramente ese artículo no se está cumpliendo. Entonces, en principio estamos haciendo las cosas mal. Hay que capacitarse. Luego, si quiero ser parlamentario, tengo que capacitarme en las normas parlamentarias. La práctica parlamentaria tiene una dinámica que es diferente a la del Ejecutivo. Hay que leer reglamento del Congreso, hay que hay que capacitarse en las prácticas, ¿no? Parlamentarias que tienen una lógica, que tienen una funcionalidad, y eso hay cursos especializados. ¿Qué más? Bueno, si quieres tener la pretensión de cambiar tu distrito, tu provincia, tu región o tu país, capacítate por lo menos en conocer los sistemas de gestión que tiene el sector público peruano. Sistemas de gestión administrativa, presupuestal, financiera, contable, de recursos humanos, de Contraloría, mínimamente. Si eso pasara, entonces buena parte de los que hoy son problemas que tienen muchas autoridades no existirían, porque sabrías exactamente qué es un peculado y qué es una malversación de fondos, que es en el 80%, sobre todo en los gobiernos subnacionales, municipios, regiones, el problema. Mal manejo de los fondos. Pero lo otro fundamental es que si tú quieres servir como servidor público, el nombre lo dice, tu principal enfoque tiene que ser en el ciudadano, no en ti. Yo no puedo pensar en tal o cual tarea pública pensando que es mi trampolín para que yo gane plata o que yo tenga tal o cual espacio político futuro, ¿no? Yo tengo que trabajar con sinceridad para lograr ese objetivo. Para eso me tengo que capacitar. En el extremo, Castillo, en un momento de sinceridad, le dice al periodista de CNN en la entrevista al mexicano, ¿no? Le dice, yo no he llegado
A mí no me han inducido para este puesto. Denme un tiempito para capacitarme, pues, ¿no? Ese es en el extremo, el presidente de la República, el número uno, digamos, de todo el proceso político. Entonces, no hay que llegar a esa situación. En realidad, creo que buena parte de lo que está pasando es producto de que las personas llegan y luego dicen, ya veremos qué hacemos. Y yo cambiaría la ley electoral en ese sentido también. Yo obligaría a que los partidos políticos, los 39 que están o los 40 o 50 que vayan a ver, presenten 6 meses antes, así no dice la ley, presenten 6 meses antes de que presenten sus candidatos obligatoriamente su plan de gobierno para los próximos 5 años. Y ese plan debería tener requisitos. Primer requisito, el plan debe decir qué cosa quieres hacer, porque ahí no te voy a decir, es democracia, ¿verdad? Pero eso que debes hacer tiene que enmarcarse en la Constitución del Estado. O si quieres cambiar un artículo de la Constitución, debes decirme por qué y cómo lo vas a hacer y para qué sirve ese cambio, porque se puede cambiar, por supuesto. Tiene que estar enmarcado en las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Tiene que haber leído el Plan 2050 del CEPLAN, del Centro de Planeamiento Estratégico. Tiene que haber leído por lo menos el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Es decir, son elementos básicos para gestionar. Alguien que se presente para alcalde tiene que haber leído el Plan Metropolitano mínimamente de su ciudad, ¿no? Y si no hay, pues hacer un esbozo y presentarlo. Y el candidato o candidatos que se presenten tiene por obligación, al momento de presentarse como candidatos, que hacer suyo ese plan. No como Castillo, que dijo, yo no leí el plan que estaba ahí por si acaso. Que prepararon. Sí, que preparó Cerrón, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso no puede pasar, pues. Pero te advierto, no fue Castillo ni Perú Libre los únicos que llegaron tan irresponsablemente a la elección. Varios partidos, varios conocidos, hicieron 3 o 4 paginitas, ¿no? Y eso no es, pues, responsable. Entonces yo haría esa diferencia. Hoy día, ¿qué pasa con los planes de gobierno? Se presentan en un CD, en un USB, en el momento que se presentan las candidaturas. Conclusión, nadie lo lee, ¿no? Quienes se quieren ejercer la política tienen que prepararse en liderazgo, tienen que prepararse en habilidades blandas, capacidad de escucha, tienen que prepararse en capacidad de resiliencia, cómo manejar situaciones de estrés, tienen que manejarse en trabajo en equipo, porque ahí hay otro problema. Quien se siente avergonzado, con ciertas discapacidades, digamos, ¿qué busca? Personas que sean un poquito menos que yo. El mediocre busca mediocres o menos que mediocres para poder ayudar, porque se siente mal cuando viene alguien que sabe más, lo que debería ser al contrario, ¿verdad? Entonces, estos temas son fundamentales en la capacitación. Aprovechando lo que dice de la capacitación, aquí en el CEP tenemos el programa de liderazgo político y gestión pública, que puede, a todos los interesados, pueden contactarnos con nosotros para poder acceder a este curso y poder formarse como líder político. Bueno, doctor Enrique Cornejo, esto ha sido una entrevista muy beneficiosa y enriquecedora, incluso para las personas que nos vayan a ver. Y esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Muchas gracias, doctor, por haber participado en la entrevista el día de hoy. Gracias. Anímense en hacer política, pero sean responsables. Prepárense.